No es frecuente que podemos celebrar el día de San Valentín en un domingo, porque las posibilidades de explorar lo que es o lo que debería ser el amor bíblico son muchas. Y normalmente yo aprovecho la oportunidad que un día como hoy provee para hacerlo. Sin embargo, durante las últimas semanas he tenido varias conversaciones y he hecho observaciones que me están llevando a una dirección diferente. Así que no vamos a enfocarnos en el amor o el tema del amor en este día, más o menos porque la asignación para predicar hoy llegó un poco tarde y por lo tanto ya estaba pensando en otras cosas y no realmente tenía mucho tiempo para prepararme para hablar del amor, aunque es un tema sencillo y es algo que posiblemente pude haber hecho. Sentí que había otra cosa que quería hablar con ustedes. Así que quiero desearle a todos un día feliz de San Valentín, que disfruten y que recordemos el amor de Dios en este día al compartir expresiones de nuestro amor mutuo entre nosotros, pero ese no va a ser el tema de hoy. Eso es parte de la introducción para dejarles saber que sé qué día es, pero no voy a poder hacer nada de eso hoy. Así que les pido su paciencia en este día. Capítulo 5 del libro de los Hebreos, encontramos estas palabras empezando en el verso número 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Palabra de Dios en este día. Que Dios la bendiga y nos ayude a entenderla en este día. Al considerar las palabras del escritor de Hebreos, me gustaría hablarles en este día sobre el tema los hábitos de la madurez espiritual. Los hábitos de la madurez espiritual. Como introducción, quiero dejarles saber que en realidad no sabemos quién escribió la carta de los Hebreos. Hay mucho debate sobre el tema. Sin embargo, podemos decir un par de cosas sobre el escritor, aunque no sabemos quién es. La persona que lo escribió esta carta, estaba bien informada de las costumbres y prácticas religiosas del Antiguo Testamento. Estaban íntimamente conscientes del hecho de que el sistema de sacrificios de Israel vio su cumplimiento en la obra de Jesús en la cruz. Esto es importante porque expone que muchos de nosotros como cristianos a veces olvidamos esta realidad y esta conexión. Lo que Dios reveló y ordenó en el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que vemos en forma completa en Jesús y su ministerio. Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había instituido en su pacto con Israel. Nada de lo que Dios ordenó fue por accidente y todo tenía un propósito. Y aunque es posible que no siempre lo entendamos completamente, debemos vivir nuestra fe basándonos en la confianza de que Dios no hace nada sin consideración. La precisión del lenguaje y la cuidadosa correlación de imágenes y símbolos y acciones del antiguo sistema con la obra de Jesús en la redención, para mí, son claras en el libro de Hebreos. Incluso si no entendemos completamente lo que significaba el sistema del Antiguo Testamento, podemos ver que apunta a Jesús, porque eso es lo que el escritor nos dice.
Y a veces eso es todo lo que necesitamos saber. Pero, sin embargo, para mí, yo creo que debemos tratar de tomar decisiones sobre cómo debemos vivir nuestra fe. Cuando estamos tratando de hacer esas decisiones, debemos profundizar un poco más. Debemos tener una hambre para poder buscar lo que Dios nos sigue pidiendo en nuestras vidas. No debemos estar satisfechos con una comprensión superficial de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. No cuando sabemos que hay mayores profundidades que podemos explorar. Porque Dios es eterno, es infinito, no tiene fin. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir que lo que podemos aprender de Dios, hay más y más y más que podemos aprender. Yo quiero tener una hambre de saber todo lo que puedo saber de Dios y todo lo que puedo saber de lo que Él ha prometido que me pertenece a mí. Yo sé que no podemos saber todo lo que Dios sabe, pero si prestamos atención podemos tener una idea clara de hacia dónde nos dirigimos. Y esto puede ser un gran consuelo para nosotros. Saber para dónde vamos. Yo recuerdo cuando Jesús le respondió a los discípulos cuando le preguntaron a dónde iba. Y Jesús les dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y Tomás, no este Tomás, pero el otro Tomás, miró a la situación y le preguntó a Jesús, ¿dónde estaba exactamente ese lugar? ¿A dónde está ese lugar, Jesús? Porque si Jesús estaba preparando un lugar, entonces era importante saber cómo llegar allí. Es una pregunta sencilla y honesta. Y la respuesta de Jesús es bastante notable. Le dijo a Tomás y al resto de los que estaban escuchando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo es que vamos a llegar a ese lugar que Dios está preparando para nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros por medio de la vida de Jesús, por medio de Jesús mismo? Es en Cristo que encontramos nuestro camino hacia lo que Dios se ha propuesto para nosotros. En Jesús y nadie y nada más. Y cuanto más tardamos en aceptar esto, más difícil se vuelve nuestro camino de fe. ¿Por qué? Porque seguiremos buscando otros caminos cuando solo hay uno. Y esto no es un castigo. Esto no es una restricción para negarnos algo que necesitamos. La realidad que quizás no estamos dispuestos a admitir es que podemos distraernos con demasiada facilidad. No tenemos opciones. No podemos decidir lo que tenemos que ser. Si tenemos opciones, no podemos decidir lo que queremos o debemos de hacer. Pero si Dios solo nos da una opción, nos quejamos de que eso no es justo para nosotros. Al pasar de los años, más simple se vuelve mi comprensión de lo que Dios requiere de mí. Tenemos que darnos cuenta de lo que deberíamos estar haciendo, de que lo que deberíamos estar haciendo no es difícil de saber, pero sí requiere un esfuerzo para lograrlo. Tenemos que dejar de pedirle a Dios planes alternativos. Tenemos que dejar de pedirle a Dios que se haga que nuestros planes e ideas funcionen para nuestro bien. Eso no debe ser como nosotros interactuamos con Dios. Son en los planes de Dios que debemos entrar. Son en los propósitos de Dios a los que tenemos que rendirnos. En la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de Dios que nos debe gobernar en nuestras vidas. Porque esto es lo que significa ser hijo e hija de Dios. Esto es lo que significa vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y vivir en conformidad con el ejemplo de Jesús. Con todo eso como introducción, ¿a dónde vamos en este día? Yo creo que veremos
como el pasaje que leímos esta mañana, nos ayuda a identificar la madurez genuina y bíblica en Cristo. A menudo los llamamos madurez espiritual. Es algo que todos deberíamos desear y muy pocos lo logramos por completo. Y hay muchas razones por qué eso sucede. Pero aquí está lo más importante. Si no podemos ver que estamos creciendo, si no vemos esa madurez ocurriendo en nuestras vidas, nos frustramos e incluso nos desanimamos. Pero esto no es lo que Dios desea para nosotros. Si tuviera que darles un mapa sencillo de a dónde iremos hoy, sería esta. El objetivo más crucial de la jornada cristiana es crecer en el que es la cabeza, es decir, Cristo. El objetivo de la vida cristiana es crecer en Él que es la cabeza, como nos dijo el apóstol Pablo. Lo que esto significa es que la madurez espiritual es la clave que abre nuestra capacidad de vivir una vida que es agradable a Dios y nos satisface a nosotros mismos. Si no tenemos esta madurez, no podemos hacer lo que queremos hacer. Si no llegamos a la madurez espiritual, no podremos disfrutar de los beneficios de nuestra relación con Dios. Si no llegamos a la madurez espiritual, no podemos participar en la totalidad de lo que Jesús murió para que nosotros tuviéramos. La razón por la que no tendremos estas cosas no es porque no tendremos acceso a ellas. No disfrutaremos y no podremos participar en ellos porque simplemente no tendremos las herramientas que necesitamos para optimizar nuestra vida con Dios. Lo que puedo hacer ahora como adulto con más de 4 décadas de vida es bastante diferente de lo que podría hacer cuando tenía 1 año, o 5 años, o 10 años, o 20 años. Lo que yo sé ahora ha cambiado cómo yo puedo vivir. Así, con todo esto como trasfondo, hoy me gustaría que consideremos 3 hábitos que un seguidor de Jesús necesita para crecer en madurez espiritual. 3 hábitos que tenemos que tener en nuestras vidas para crecer en madurez espiritual. El primer hábito que un seguidor de Jesús necesita para crecer en madurez espiritual es: debemos permanecer enseñables cuanto más aprendemos. Debemos permanecer enseñables. Mira lo que dice el escritor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto ustedes se han hecho tardos para oír. Si hay un aspecto de la vida que puede retrasar nuestro crecimiento, es pensar que lo sabemos lo suficiente sobre un tema. La realidad es que cuanto más pensamos que sabemos, menos estamos dispuestos a aprender. Y cuando este tema es Dios, nunca debemos actuar como si supiéramos lo suficiente acerca de Dios. Ninguna persona puede saberlo todo, no importa lo que te digan. Y ninguna persona puede saberlo todo sobre un solo tema. Y aunque eso nos parece obvio, en la forma que normalmente vivimos nuestras vidas, actuamos como si realmente las sabemos todas. Con demasiada frecuencia actuamos como si de hecho lo supiéramos todo, incluso si se trata de un solo tema. Nos consideramos expertos en cosas que realmente no hemos investigado o considerado completamente. Pero una vez oímos algo que alguien nos dijo y ahora nosotros somos los expertos en ese tema. Y eso es peor cuando se refiere a la Biblia.
Y es peor cuando se refiere a Dios, se refiere a Dios, al Evangelio, a la gracia de Dios, a estos temas que realmente tenemos que entender para poder llegar a un entendimiento de Dios, para poder vivir vidas que realmente le agraden a Él. El escritor de Hebreos describe esta condición como tardos para oír. Esta condición de no poder oír con claridad. Y como no podemos distinguir un sonido distinto, comenzamos a ignorar lo que está comunicando. El gran problema con esto es que si no tenemos cuidado, comenzaremos a ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. En el proceso comenzaremos a pensar que lo que estamos escuchando debe ser ignorado porque no la podemos oír bien. Hay peligro en eso. Hay un peligro en perder nuestra capacidad de recibir instrucción, de no permanecer dispuestos a aprender mientras seguimos creciendo y madurando. Nos enorgullecemos de nuestra propia sabiduría. Y esto pasa todo el tiempo. Hacemos suposiciones sobre lo que creemos saber y luego tomamos malas decisiones como consecuencia. Y luego cuando las cosas no salen como esperábamos, nos enojamos y nos decepcionamos. Yo creo que debemos evitar eso. Esta tendencia se tiene que evitar. Si han estado con el pastor durante algún tiempo, es posible que lo hayan escuchado decir que quiere seguir aprendiendo. Él quiere seguir aprendiendo. Que si descubre algo que no sabía, hará un ajuste para incorporar ese nuevo conocimiento en su vida. Y yo creo que eso es un buen ejemplo que todos debemos practicar, este modo de comportarnos acerca de las cosas nuevas. Pero no es fácil hacerlo. Porque ya cuando nos creemos que sabemos lo que sabemos, no queremos que nadie nos diga nada diferente. El arriesgo de eso nos pone en una situación mala. Pero eso no es como uno crece en madurez. El primer hábito que debemos cultivar en nuestra vida es la humildad. Debemos reconocer nuestras propias limitaciones, especialmente en lo que se refiere a Dios, y debemos buscar crecer cada día de nuestra vida. Tenemos que ser enseñables. Debemos de ser enseñables en toda situación. El segundo hábito que un seguidor de Jesús necesita para crecer en madurez espiritual es tenemos que interiorizar los fundamentos de la fe. Tenemos que interiorizar los fundamentos de la fe. Miren lo que dice el escritor de Hebreos en el verso 12 y 13. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Aquí en estos dos versos hay dos ideas claves para entender lo que él está diciendo. La primera es que tenemos que definir qué es un fundamento de la fe. ¿Qué es un fundamento de la fe? Y segundo, tenemos que definir lo que queremos decir con interiorizar este concepto. Comenzamos con la primera parte. ¿Qué es un fundamento de la fe? No les voy a decir todos porque hay muchos. Lo que quiero hacer es darle un ejemplo y luego animarles a que vayan a estudiar un poco más estas cosas. Así que como ejemplo quiero darles el ejemplo que les quiero dar es la gracia de Dios. Voy a empezar muy sencillo. La gracia de Dios.
Porque la gracia de Dios es una parte importante de nuestra relación con Dios. Define cómo Dios interactúa con nosotros. Cuando hablamos de la gracia, estamos diciendo que ciertas cosas son verdaderas acerca de Dios y que otras cosas se vuelven verdaderas acerca de nosotros. Pero hay otras áreas de la vida en las que la gracia tiene un impacto y en el que la gracia juega un papel. Porque desde una perspectiva bíblica, la gracia tiene una definición clara, pero también tiene multitud de implicaciones. Cómo aplicamos lo que sabemos sobre la gracia depende en qué tan bien entendemos lo que significa la gracia de Dios para Dios, lo que significa la gracia de Dios para mí y lo que significa esa misma gracia para mi prójimo. Cuanto más pensamos en la gracia, más aumentará nuestra capacidad de ver cómo afecta nuestras vidas y cómo nuestras vidas tocan la vida de otros. Lo que pasa muchas veces es que nosotros escuchamos estas cosas, estas doctrinas, estos fundamentos de la fe y creemos, ya sé lo que es, tenemos un entendimiento intelectual, pero no realmente ha cambiado como nosotros vivimos. Hace un par de años prediqué una serie de mensajes sobre el credo apostólico. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Un año entero, 11 mensajes en que yo hablé sobre los fundamentos de la fe. ¿Cuántos de ustedes han regresado a escuchar esos mensajes? ¿Okay? No es que yo quiero que me oigan a mí. Es que nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos a continuar creciendo en las cosas básicas. El credo describe lo que nosotros como cristianos debemos creer para ser cristianos. Pero conocer los conceptos básicos es solo la primera mitad de este hábito. La segunda mitad está interiorizando estas verdades básicas. Lo que esto significa es que hacemos de estas verdades una parte de quienes somos. Comienzan a redefinir cómo pensamos y vivimos. Cuando internalizamos estas verdades básicas, estamos conformando nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. Usé el ejemplo de la gracia como una verdad básica. Pero ¿cómo se internaliza esto? ¿Cómo se hace? Si ha estado aquí por algún tiempo, habrá escuchado la frase, errar por el lado de la gracia. Nosotros queremos vivir vidas que vamos a errar por el lado de la gracia. Lo que esto significa es que tomamos la verdad básica de la gracia y la aplicamos a cómo tratamos a los demás. Lo aplicamos a cómo respondemos a las circunstancias y eventos de la vida. Porque el internalizar la verdad es otra forma de decir que estamos cambiando nuestra configuración predeterminada. Todos nosotros tenemos teléfonos o computadoras y algo les pasa y tenemos que ponerlo al default, reset. Eso quiere decir que va a regresar a donde estaba desde el principio. Pero nuestro principio cambió desde el nacimiento cuando recibimos la nueva vida. En esta nueva vida tenemos diferentes settings, no sé si es settings en español, pero settings. Tenemos diferentes settings a las cuales debemos regresar. Lo que esto quiere decir es que no vamos a vivir de maneras contrarias a estas verdades básicas, porque estas verdades básicas se han convertido en parte de nosotros. Y a medida que se convierten en nuestro enfoque predeterminado para vivir, más fácil se vuelve vivir nuestra vida de manera consistente. Así que el primer hábito es una descripción de cómo vamos a vivir nuestras vidas. Vivimos en humildad. Y el segundo hábito es una descripción de nuestro compromiso. Tomaremos lo que estamos aprendiendo y comenzaremos a vivir de manera que manifiesten estas verdades en nuestra acción diaria.
Esto es un hábito, esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que interiorizar los fundamentos de la fe. El tercer hábito que un seguidor de Jesús necesita para crecer en madurez espiritual es que tenemos que entrenar constantemente nuestra capacidad de discernimiento. Tenemos que entrenar constantemente nuestra capacidad de discernimiento. Miren conmigo en el verso 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. De los tres hábitos, este es el más importante y el más difícil de desarrollar. La fuerza de nuestra madurez, se medirá por el enfoque de nuestra disciplina. La fuerza de nuestra madurez se medirá por el enfoque de nuestra disciplina. El escritor de Hebreos hace lo que parece ser una declaración simple. Dicen que la comida sólida es para adultos. En la superficie esto parece simple, especialmente cuando se contrasta con la idea de que la leche es para niños. Pero aquí se describe un conjunto paralelo de ideas. En los versículos 12 y 13 el escritor dice que el niño, el que todavía consume leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia. La traducción desde la Biblia de inglés dice que él es inexperto en la palabra de justicia. Y esta idea de no tener cualificación puede interpretarse de varias formas diferentes, pero incluye la idea de falta de disciplina. Incluye la realidad de una falta de comprensión de los conceptos y principios básicos de la fe. Incluye el problema de no tener responsabilidad por cosas que están más allá de la capacidad de uno. Si nos comprometimos a aprender algo nuevo, con el tiempo deberemos mejorar en la práctica. Lo que esto quiere decir para mí, la pregunta que yo me hago es, ¿qué debemos pensar cuando se nos dice que la razón por la que las personas no son maduras es porque no están haciendo lo que se supone que deben hacer para madurar? Queremos madurar. Me dicen a mí, quiero madurar. Pastor Víctor, quiero madurar. Y yo te digo a ti, haz esto. Y no lo haces y entonces te vas a enojar conmigo porque no ocurrió lo que querías cuando te dije lo que tenías que hacer. Ese problema no es mi problema. Yo te dije lo que debes de hacer, pero no lo quisiste hacer. Esto es una de las señales más importantes de una persona que realmente no quiere madurar. No quiere hacer lo que deben de hacer para estar dispuestos a recibir la madurez que viene por la práctica y la disciplina. Eso quiere decir que no debemos estar sorprendidos cuando no crecemos si no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Si no hemos invertido el tiempo y la energía para crecer, no deberíamos estar sorprendidos que no obtengamos los resultados que deseamos. Afortunadamente para nosotros, el escritor aquí no nos deja preguntándonos qué es lo que deberíamos estar practicando. Él nos dice cuál es el identificador clave de los que son maduros. Lo que debemos buscar en los demás y en lo que debemos trabajar en nosotros es nuestro discernimiento. Lo que deberíamos cultivar es nuestra habilidad de discernir entre el bien y el mal. Yo sé que muchas veces nosotros hablamos de
la madurez espiritual y el discipulado y tantas cosas que se pueden hablar. Pero yo encontré muy interesante que el escritor de Hebreos nos dice que la persona que puede discernir entre el bien y el mal es la persona que está madura. ¿Cuántos de nosotros leemos en las noticias, vemos en nuestras familias, en nuestra comunidad, gente que realmente no saben distinguir entre el bien y el mal? Esto es una de las maneras de saber a quién podemos confiar, en quién podemos confiar. La persona que llama el mal bien y el bien mal no tiene madurez espiritual. Como les gusta decir el pastor, esto es uno de esos secretos que encontramos en las Escrituras. Porque si alguien no puede o no quiere señalar lo que es bueno y lo que es malo, esa persona no es maduro. Porque este es uno de los signos más importantes de que alguien es maduro. De acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mí. De acuerdo a la Biblia, Él nos está diciendo, busques a esas personas que saben la diferencia entre el bien y el mal. Debemos continuar creciendo y aprendiendo. Debemos convertirnos en maestros de los principios básicos de la palabra de Dios. Y debemos usar esos principios para interactuar con el mundo. Estos tres hábitos funcionan juntos. Funcionan juntos. El primer hábito guarda nuestro corazón, porque buscamos vivir con humildad ante Dios y los demás. El segundo hábito informa nuestras acciones, porque viviremos de manera consistente con lo que hemos aprendido acerca de Dios. Pero el hábito final entrena nuestras mentes, porque nos ayuda a ver el bien y el mal. Nos ayuda a ver a dónde Dios está funcionando y a dónde no lo está. La vida cristiana no se trata solo de recibir, también se trata de convertirse en todo lo que Dios quiere para nosotros. Debemos pasar de niveles inferiores de comprensión a niveles superiores. Y esto es lo que llamamos madurez espiritual. Ser el tipo de personas que viven en el mundo según la sabiduría requiere que crezcamos. Porque dejar de ser niños y convertirnos en adultos maduros y espirituales requiere disciplina y intención. Yo creo que si desarrollamos estos hábitos, es posible que nos sorprenda cómo cambiamos. Pero Dios no lo será. Porque cuando vivimos con estos hábitos en nuestras vidas, nos convertiremos en todo lo que Dios se propuso para nosotros desde el principio. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por quien tú eres, Señor. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque si nosotros respondemos con fe y vivimos en fe, podemos lograr, Señor, esta madurez que necesitamos para vivir vidas agradables a ti y que nos satisface a nosotros. Ayúdanos, Señor, a cultivar estos hábitos en nuestras vidas para llegar a ese momento en que realmente podamos vivir de una manera consistente con tu palabra y tu carácter. En el nombre de Dios oramos. Amén y amén.